otra ruina. Tengo que desbrozarlo y prepararlo. Venía a verlo, pues si tiene hierba traigo la burra. Gente, ya no sé qué hacer con la gente, venga a llamar. Macho, aquí tengo una pequeña herencia. Una pequeña herencia. Tengo que traer la desbrozadora. Porque tenía pensado sembrar aquí hay muchísima agua. Pero ya verá que tengo aquí que liar. Maire, le dije a Paire, ¿dónde va? Esto lo compró mi padre, este huerto es del mismo que le compré yo el prado. Y, y tengo que venir y desbrozarlo y voy a sembrar aquí este año. Tomate y frejón y de todo para aquí. Y estos árboles cortarlos todo. Y habrá que poner aquí una valla, aquí poner una puerta. Y nada más tengo. Nada más, bueno, tenemos trabajo. No compré finca, muchachos. Pues voy a traer la burra. Y voy a traer la burra y... Esto es un melocotonero. La motosierra, cortar toda esta zarza. Esta higuera la voy a cortar entera. Y aquí abajo pues sembraré este año de todo, tomates y de todo. Aquí tengo mucha agua, ¿eh? Y está el pueblo aquí al lado y tengo yo la base. Aquí es muchísima agua, Dagale. Qué pedazo de huerto tengo aquí, soy un terrateniente. Esto lo compró mi padre, al mismo que le compré yo el pro de allí. Este lo compró y yo le compré acercado al muchacho. Esta higuera la vamos a cortar con la motosierra. Esto es todo desbrozarlo. Voy a traer la burra para acá, que se coma esta hierba. Y el manzano ese lo voy a dejar. El cerezo, no sé si cortarlo o dejarlo. Qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Aquí está un arroyo de agua, y ahí arriba está el otro arroyo. Aquí se riega, ahí se mete el agua por ahí. ¡Fu! Aquí vamos a sembrar este año aquí, esto tiene una buena tierra, ahora sembrar aquí unos tomates, frejones y de todo lo que haga falta de aquí, todo esto. Buen día. Este hombre. Esto es un granado, fijaros. Tengo que arrancar unos y plantarlos allí en la base. El castaño, sí, los castaños, eso los voy a cortar. El castaño tengo mucho. Allá hay otro que habrá que cortarlo también. Voy a traer la burra y después lo desbrozaré mañana. Me voy a cagar mira, es que, macho, es que me estén llamando 5 minutos, pero que todo el día y toda la noche llamando todo el día y toda la noche para nada. Pocos llaman para decirme, toma para allá 2.000 euros. Pues, terrateniente estoy hecho. Este huerto, no sé, lo voy a vender. Lo que pasa que, ¿para qué lo voy a vender si lo he heredado? Una herencia, pero lo voy a vender y comprar en otro sitio. A mí no me gusta, aquí pasan todos los que van a la piscina natural. Si ahí abajo tengo yo otro huerto, que se lo compré yo, fue el primer huerto que compré. Y no sé qué hacer, a veces me dan ganas de venderlo. Pero bueno, está aquí también al lado de casa y yo qué sé. Lo mismo la vida cambia. Como coja el cerezo, lo podo y le echo cobre, le voy a echarle cobre. O lo corto, me cago en 10 y lo quemamos. ¿Qué hacemos con el cerezo? Mañana que vengo para acá con la motosierra. El manzano sí lo voy a dejar. Tengo un buen manzano. La higuera no, la higuera se quita. Esto es un... ¿Esto qué árbol parece que es? Ah, esto es un... Esto que le gusta, un ciruelo. Pues no tiene mucha maleza. La desbrozadora machacarlo y labrarlo. Esto hay que romperlo todo. Me cago en Dios. Pero aquí hay hierba, pero hierba, ¿eh? Ah, pues este huerto está aquí muy bien, al lado del pueblo. Pues, para que los huertos son, los ganaderos somos poco huerteros. Pero bueno. Me cago, pues no tengo yo aquí trabajo. Tengo aquí más trabajo que
Si es que no puedo ir para no puedo ir a ningún sitio. Para donde quiera que voy, nada más tengo que fincas para trabajar. Y sin provecho, porque esta vez, ¿para qué quiero sembrar yo aquí si tengo para sembrar por todos los sitios? Pero bueno, aquí hay mucha agua y se van dando, por aquí se sube hasta ahí mismo la base. Hay un camino luego, pero claro, siembras aquí, te vienen en el mes de agosto todos los turistas por aquí, pues por ahí pasa el camino que van a la piscina, todos los senderistas, y saltan la valla, son unas asaltas huertos, nos pisotean todo el huerto, nos rompen todos los huertos. Por eso no me gustan estos huertos para aquí, porque está el turismo y turismo es un gran invento, sí, sí. Turismo es un gran invento. Va a tener que poner una buena valla electrificada y ya está. Lo que había que poner era una cámara, era un árbol. Y luego subir los vídeos a las redes sociales de la gente de los urbanitas que saltan. Otros creen que me están todo el rato llamando, pero el mismo que lleva, tendré 2000 llamadas de este tío y lo coge y solamente para decirte, ¿qué pasa, cabrero? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Hala! Ya está. A esos 2000 llamadas para decirte, a tomar por saco. Madre mía, ¿para qué inventarían los móviles? La más ruina que tenemos metida en la cabeza. No sé, me dan ganas de vender el huerto este y comprar para otro sitio un cercado para las vacas, pero yo qué sé, si la vida después da muchas vueltas y hace falta tener más huertos. Pero tengo allá abajo uno bien bueno y allá arriba tengo un poco. Esto me tocó de la herencia familiar. No, si mi padre no se muere y compra todo el pueblo. Ya que somos 9 y nos ha tocado fincas por todo el pueblo. Eso le ha tocado a mi sobrino Abraham, de ahí para allá. Se lo podía vender a mi sobrino y quitarme yo este estorbo de aquí y él lo tenía junto a lo suyo. Me cago en 10, o venderlo yo qué sé. Pero basta de que esto es de la finca que he comprado yo, del mismo dueño, pues tampoco lo estoy pensando ahí. Yo qué sé, no sé qué hacer. Si venderlo, si sembrar, y yo qué sé. Y poner una bomba que explote todo el huerto, porque vamos. Y esto sí que tiene agua, aquí no se seca el agua en la vida. Y bien orientado, mirad. Y una tierra negra de vega, de río. ¡Fua! No sé qué hacer. Yo no os digo nada, lo que tenga que ser ya será. De momento lo vamos a desbrozar, vamos a cortar la higuera, vamos a cortar este melocotonero que está viejo. Y yo qué sé, yo qué sé. Y luego no sé si se lo cambio a mi hermana, se lo venda a mi hermana, se lo cambio por alguna finca, yo qué sé. Que me linde a mí, yo es que no sé, pero es que también tengo la base ahí. Y entonces, claro, cuando sea viejo puede ser que baje por aquí andando yo a sembrar aquí cuando tenga 70, 80 años. Que los huertos son para los viejos, para los que no tienen trabajo. Los huertos dan mucho trabajo. Vamos, yo siembro todos los años, pero que... No, pero aquí sí que se va a dar este año patata, aquí se va a dar todo. Esta tierra de muchos años sin sembrarse. Una tierra negra que tiene aquí buena, buena, buena. Si os pongo a enseñar fincas que tengo un montón de fincas ruinas. Madre, qué desastre. Si es que como no dan dinero. Ya. Pero bueno, ya que lo compró mi padre, habrá que trabajarlo. Por lo menos mantenerlo. Fua, qué zarzales. Entonces lo das pega a cualquiera para que lo siembren y lo tengan limpio, pero como nadie quiere sembrar, eso lo dejaba a cualquiera que sembrara aquí lo que quisiera. Aquí sí que tiene agua, no tiene problema con nadie. Agua a punta pala y el coche ahí, la ruta de los molinos, la piscina natural. El pueblo, un sendero que te sube al pueblo, por ahí con el coche ya con los camiones. Aquí ya con un camión. Vamos a traer los caballos que se coman la hierba, antes de desbrozar. Y mañana mañana traigo la motosierra y corto los árboles primero. Vamos, los árboles, estos carnacias aquí hay que cortarlos todos. Hay que hacer una puerta rústica. Todo esto hay que cortarlo, quemarlo. Buah, desastre. Desastre de país. Por aquí tiene que haber un agujero por donde se mete el agua. Por aquí se tiene que meter el agua. Tiene que ser por aquí por donde se mete el agua.
aquí tiene que haber un bujero entre el agua. Pero vamos, yo pensaba voy a meter una goma y desde allí para acá. Me cago en, y lo que tengo aquí de zarza. Pues este caminito te sube al pueblo, chicos. Y aquí otro camino que será la carretera. Y allí atrás llegas con los coches también. El camino que lleva a Belén. El agua se mete por ahí, pero va un caño que regamos toda la gente. A una pesquera que hay ahí, que se llama pesquera, o la llamamos nosotros. Pero bueno, yo también lo puedo meter desde aquí. Molino de los Brancos. Madre mía, todo abandonado. Para aquí metí yo las cabras, ¿eh? Aquí las traía yo las cabras, las traía para aquí y para el pueblo. Bueno, pues ya os he enseñado para aquí esto es ruina. Esta finca no sé por qué no la vende, pero así que es buena, llega hasta arriba. Pero no sé quién es. Ah, bueno, sí sé quién es. Es del pueblo, están fuera, y una hija de ellos, no sé qué. Me habla a mí por privado, por el Messenger. Ah, una hija que tiene 70 años, 80. Aquí es donde se mete el agua, yo creo. No puede ser aquí. A mí me lo ha dicho el dueño de la finca, que yo no lo sé. Me dijo, tienes que buscar que hay para un agujero por donde se pasa el agua para regar. Pero a saber. Porque va, el caño del agua va por aquí. Es una acequia grande que la metemos toda la gente para regar todo el mundo por ahí para abajo. Yo pensaba que era aquí donde estas piedras. Pero si es que tiene que bajar un caño de arriba, que es desastre. Esto hay que limpiarlo todo. La que tengo aquí liada, vale. La que tengo aquí liada. Esto. Hacho, pues tengo una parra. Mira, voy a poner aquí un parral sobre la pared. Mi padre venga a comprar finca, pues. Tras que la compró y las que nosotros hemos comprado, por todo el pueblo. Tengo que hacer aquí una entrada para el tractor. Todo esto hay que desbrozar, madre. Poner aquí trabajo. Me muero y no termino, si es que no puede ser. Esa finca sí que es guapa. Se hace unos franceses, se la vendieran, se murió la mujer, yo creo. Bueno, voy a traer las bestias que se coman la hierba y lo que tenga que ser será. Un olivo tengo aquí también. Se me quitan las ganas de ver la finca. Está todo, no, hay que trabajo por todos lados. Eso de mi sobrino, todo ese, pero eso compró mi padre. Estoy por venderle este cacho a mi sobrino, cambiárselo por otra finca. Que a mí no me gusta porque esto en verano me parece, está lleno de turistas, bajan por aquí por abajo a la piscina natural andando todo y a ver los molinos. Aquí va la acequia de agua, que es donde regamos toda la gente. Esto es un caño del molino y ahí regan todos los huertos por ahí. Y este caño pues pasa por aquí y va al molino a mover la rueda del molino. El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria. Las patronales. Ya me compré el huertino y tenéis aquí por las tardes para entreteneros viendo los molinos estos. ¿Podéis creer que me está todo el rato llamando? Otra vez me está llamando ahora. Venga, os dejo porque es que no me dejan de llamar. No es la tarjeta nueva, tengo la tarjeta antigua. Todo el caño del molino. Y la gente para fastidiarte los directos, pues te llama y así te fastidian el directo. Aquí hacer mal, lo que sea, pero hacer mal. Por aquí te vas andando, dejas el coche allí en la carretera principal del pueblo y subes andando. O venís por aquí, pero vamos por aquí. Si es que aquí tenemos un montón comprado. Y ahí le vendí yo a mi hermana, bueno, le hice el trato a mi hermana. Una finca compró mi hermana ahí. Que compré yo aquella y el hombre me la dio. Me dijo, si me compras las dos te las doy más baratas. Y ahora, bueno, después me decía, mira, es que para qué se repasaste a tu hermana. Dije, ¿para qué quiero yo? Si es que a mí para aquí no me gusta por eso, porque hay muchos turistas. Todo en verano parece, en primavera y verano está todo ese... Bajan por aquí para abajo tropeles de personas de urbanitas, pero tropeles,
Y todos estos huertos, todos arrasan con todos los huertos, pasa como si pasara un vendaval. Hay gente que no, pero hay, oh, mira una estorra, otra, mira no sé qué. Mi padre tenía para aquí la burra, siempre las burros, y limpiaba para aquí todo esto, pero... Voy a traer la burra que está allá atrás, la traigo por aquí con la yegua y que se coman todo este prado, y mañana lo desbrozo. Os veo luego.